Seguimos con el sabor de la noche y es un gusto recibir acá en nuestra casa al senador Jorge Saravia. Mucho gusto. No, un placer, como siempre es un gusto, y felicitarla por los 15 años. Estamos hablando fuera del micrófono que yo, como tengo costumbre de toda la vida de tomar té de yuyo arriba de las comidas, uso el jarro de los 13 años. Pero además te mandé a ti un WhatsApp tomando el té un día. Exacto. Sí. Una foto del Una jarro. foto, sí. Así que siempre la recuerdo. Así que gracias por la invitación y bueno, ojalá otros 15 más. No nos va a dar la cédula. La mía llega porque está falsificada. Lo que van a tener que bailar el vals. ¿Querés bailar hoy? Bueno, Saravia, ¿Cómo está la vida? ¿Cómo está la vida? A ver, vamos a empezar por Melilla. Arranquemos por la Expo Melilla. El Melilla estaba lindo, digo. Una zona de producción funciona bien. No, la Expo Melilla yo creo que año a año ha ido mejorando, ha aumentado la cantidad de participantes con stands, maquinaria, de distintas actividades se han venido realizando, y ha aumentado también la participación de animales que año a año va aumentando, y hubo una buena participación de público, ¿no? No sé cómo estuvo después la parte efectiva de negocio, pues hubo remates de Holanda y eso, claro. Pero en definitiva muy bien, año a año ha ido mejorando. Yo todos los comentarios que escuché, todos excelentes, que estuvo que va mejorando cada año, y eso está bueno. Eso está bueno. Sí, y está en una ubicación muy linda, donde el acceso al público en general, ¿no? No está lejos de Montevideo, está en Montevideo rural, pero en una zona de muy cercana y con líneas de ómnibus también, ¿no? Está bien, y además está bueno porque hay que apostar un poco al campo, ¿no? Hay que apostar. Bueno, en realidad las cifras son categóricas, ¿no? Sí, por eso. El 75% de la mano de obra la mano de obra industrial es agroindustrial. O sea, y el sector agropecuario, en general todos los rubros del sector agropecuario generan el 78% de la divisa de las exportaciones. Quiere decir que las cuentas del Uruguay se pagan en un 78% con lo que produce el sector agropecuario, ¿no? Y después los otros servicios y tecnología, ¿no? Turismo. Seguro. Entonces el Uruguay vive del sector agropecuario en un 78%, porque todo lo que se importa se paga con las divisas que uno exporta, y el resto es también bienes exportables como el software y el turismo, que es una industria también. Sí, que este año nos falló un poco bastante. De alto. Y sí, este año, lógicamente, hay una inestabilidad en la región. En todos lados. En la Argentina no está nada bien, le va al gobierno argentino, y la permanente devaluación al argentino se le hace muy caro el Uruguay, siendo que el Uruguay ya es muy caro. Ya es caro de por sí, pero nosotros era muy caro. Sí, es uno de los países más caros de América Latina. Para nosotros es carísimo. ¿no? Sí. Y hoy, comparado con el mundo entero, es un país que está más caro que muchos países de Europa, ¿no? Qué increíble. Gente que ha viajado últimamente a otros países de Europa, en realidad Uruguay está en algunos casos, comparado con Rusia o países del este, al doble de caro. Y bueno, y acá en la región también, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, en barrios, en Asunción del Paraguay, la ciudad de Asunción, en barrios buenos, no digo barrios de lujo, céntrico o como Pocito, pero barrios buenos, un apartamento de dormitorio con cochera, con baño, con cocina, con todo, no pasa los 9.000 pesos de alquiler. Uruguayos, ¿no? Sí. Entonces también la región se abarató con el tema de las devaluaciones, y Uruguay quedó por el camino, ¿no? Estancado ahí. Y sí, además el Uruguay tiene una dependencia muy importante del tema inflacionario con referencia al dólar. Entonces, una devaluación en Uruguay de golpe que estos días se ha venido devaluando, ¿no? Sí, o sea, se ha venido aumentando con relación a la región, viene avanzando Uruguay. Eso mejora la competitividad, pero también el endeudamiento interno perjudica, ¿no? Claro. Y las importaciones en dólares también se encarecen. Entonces ahí el Uruguay no ha logrado, a pesar de que se ha hecho esfuerzo sobre el tema de la unidad indexada, no ha logrado un margen importante de especificación interna para poder no estar dependiendo muchísimo de lo que es la parte inflacionaria con relación al cambio, ¿no?
Históricamente el Uruguay ha pagado carísimo el atraso cambiario porque el sector agropecuario lo frena, porque es la forma de uno bajar los costos fijos, y históricamente las crisis que ha venido el Uruguay es endeudamiento a veces a través de atraso cambiario. El sector agropecuario hoy es un sector altamente endeudado, alrededor de los 4.000 millones de dólares entre incluso los servicios del sector agropecuario, todo el conjunto, lo que pertenece al sector agropecuario. Es mucho dinero, y hay un atraso cambiario de alrededor del 20%. En realidad, hoy para estar equilibrado con los competidores de la región tendría que estar el dólar en 38 o 40 pesos en Uruguay, ¿no? Sería el nivel de competencia con Brasil y Argentina, que, bueno, ahora perdimos una licitación de arroz, siendo que tenemos el mejor arroz del mundo, muy superior al de Brasil, el único que compite con nosotros es Estados Unidos, pero lo que pasa es que nosotros no podemos cotizar por debajo de determinados precios a nivel internacional la tonelada, porque en definitiva los costos internos son muy altos, ¿no? La energía es muy alta en Uruguay, el gasoil es muy alto, entonces no se Brasil puede cotizar, ¿No se puede cambiar la historia con eso? La energía y todo, que sea menos. Yo creo que sí, yo creo que pasa porque por ajustar las cuentas del Estado y en definitiva bajar el déficit fiscal, ¿no? Que es una cosa complicada. Está en el 4,5, el próximo gobierno le va a costar muchísimo controlar el déficit y tendrá que reducirlo eliminando gastos del Estado importantes, ¿no? Sí, por eso los gastos del Estado importantes. Y yo creo que hay mucho gasto superfluo que tiene que ver con cargos y después la administración de las empresas públicas tiene que ver también, importante. Más allá que, por ejemplo, UTE ahí ha venido financiando el gasto. La energía no ha bajado porque de UTE se está sacando de las ganancias de UTE al año, que son muy buenas, se está sacando para financiar el gasto. Claro. Yo creo que todos esos elementos, ANCAP empieza a mejorar su perfil, pero fue un agujero que hubo que agregarlo al déficit de 800 millones de dólares. Exacto. Bueno, la eficiencia de las empresas públicas, achicar, por ejemplo, todas esas colaterales que tiene ANCAP, eliminar algunos negocios que se han hecho, que siguen succionando millones de dólares al año, por el caso del Portland, la segunda planta de Portland que se hizo acá no tiene sentido, el horno va a quedar ahí, no sé qué va a hacer con él. ¿No? Qué pena. Bueno, y después hay otros elementos que hay que ajustar del gasto. ¿Se puede entonces? Yo creo que sí que se puede ajustar el gasto sin tener que subir impuestos, ¿no? Porque acá el problema es cómo bajas el déficit sin subir impuestos. Bueno, hay que hacerlo por la vía del gasto, porque si uno sigue subiendo impuestos va a seguir acogatando más a la gente, más a la gente, seguro. Y a las empresas, ¿no? Totalmente. Y yo creo que además hay que tratar de reducir impuestos para que las pymes, la pequeña y mediana empresa generen empleo, porque en definitiva no hay empleo tampoco, no hay nada. No, y se perdieron 50.000 puestos de trabajo en los últimos 3 años, eso es mucho para el Uruguay. Sí, seguro. Y creo que ese es uno de los temas que hay que tenerlo. El gobierno tendría que estarlo tratando ya. Lo que pasa es que mientras mantenga un gasto superfluo y muchos cargos mantenidos desde el Estado, es muy difícil reducir determinado movilidad del gasto, ¿no? Yo creo que no hay que recortar en políticas sociales, sino que hay que hacerlas eficientes. Todo el mundo tiene pánico con eso, ¿no? No, pero en realidad las políticas sociales lo que hay que hacerlas es eficiente. No se puede tener a la gente siempre dependiente de una dádiva. Perfecto. Que no tengan salida. Perfecto. Entonces yo creo que hay que buscar los canales de salida, las rutas de salida para, lógicamente que hay que ayudar al que esté jodido, ¿no? Pero hay que conseguir generarles espacio de retorno, ¿no? Y no permanentemente un tiempo y darle que tengan retorno. Sí, yo creo que en definitiva hacer algo, ¿no? En definitiva el MIDIS, como fue prensado y lo fue votado por todos los partidos en el primer periodo de Vázquez, tenía una enorme cantidad de propuestas de ruta de salida. Algunas se han aplicado, hay mucha gente que estuvo en ese proceso y salieron, ¿no? Pero después yo creo que en las propias campañas electorales llevaron a sostener gente para votos, eso es la verdad. Entonces ese es el problema, y yo creo que es malo porque en definitiva pierden de educarse, pierden de salir, pierden la actitud, para la gente que estás ayudando. Yo no digo para la gente que estás ayudando, porque además estamos todos poniendo impuestos para que esa gente salga, y si se mantiene permanente. Bueno, yo creo que hay cosas a rever y ajustar que pueden mejorar la salida de la gente ahí, ¿no?
Y en el caso del gasto del Estado, hoy hay un presupuesto fijo el presupuesto del Estado es fijo un 75, un 80%. Quiere decir que hay un 20% móvil que se puede ajustar. Y sobre ese 80% va a haber que eliminar determinados gastos. Una enorme cantidad de contratos y cargos externos que no tienen que... Porque la gente se enoja, ¿no?, con los contratos famosos de los 60.000 nuevos empleados, ¿no?, que se agregaron a los 200 y pico mil. En realidad es una cifra importante, ¿no? Pero no está. Yo creo que lo bravo está por otro lado, que no se ve. Las famosas sociedades anónimas que no controla ANCAP, que tiene nietas e hijas de todo tipo y calibre, y contratos por fuera de eso. Y después una enorme cantidad de ONG que viven del Estado. Sí, muchas. ¿No? Sí, y contratos de cooperativas y un montón de cosas, que es un aparato que hoy significa casi lo mismo en gente que depende del Estado, que lo mismo que los empleados públicos, ¿no? Entonces no hay que pegar gritos contra los empleados públicos, cuando lo que yo creo que el empleo público lo que hay que hacer es funcionar en la eficiencia. En un estado, hay estados en el mundo enormes comparado con el nuestro en cantidad de empleados públicos, ¿no? Por ejemplo, le pongo Dinamarca, que además es como chiquitito, como el Uruguay más chico todavía, muy pequeño, y además tiene más legislador y más empleados públicos. En realidad las cámaras, las dos, son de más 450 legisladores, en el Uruguay no, es casi un tercio de eso. Sin embargo, es tan eficiente el Estado que el resultado económico es positivo. Entonces, los estados son pesados o no pesados, sí son eficientes. No es por el volumen de empleados públicos. Cuando los empleados públicos no son eficientes, no dan rendimiento, no son eficiencia en el servicio que dan a la ciudadanía. Eso es lo que hay que rever. Y yo creo que lo que hay que buscar es la eficiencia del Estado. Las oficinas públicas tienen que ser eficientes para la atención en general de lo que vayan a hacer, ¿no? Y hay algunos ejemplos acá en Uruguay que son eficientes y otros que son pésimos. Sí, claro. Y pasa no por no mire que no pasan por el gobierno central, pasa por los municipios, por las intendencias, por todos lados. Por todos lados. Sí. Eso es uno de los temas clave. Porque siempre termina deteniendo la economía del país. Las crisis en Uruguay se han repetido desde el 76, de la crisis de la dictadura provocada por Beck Villegas y su modelo neoliberal. Todos los modelos liberales económicos que han aplicado en el Uruguay, incluido el gobierno supuestamente de izquierda que tenía que aplicar otro modelo, aplicó un modelo liberal y neoliberal en algunos aspectos, llevan sin lugar a duda a una crisis el país, porque el país nunca se ha identificado con sí mismo, ¿no? Mientras el Uruguay no se reconozca que es un país primero de tercer mundo y pobre, y que no puede vivir como rico ni como primer mundo, y segundo que es un país agroexportador, agropecuario, y que vive del pasto transformado, mientras no se reconozca de eso, va a generar crisis, porque en definitiva el Uruguay prioriza cosas que no debía priorizar. Por ejemplo, el sistema financiero. La bancarización, que es priorizar el sistema financiero, meter a todo el mundo en el sistema financiero, el embudo. Sí, claro. Entonces, estamos priorizando el sistema financiero, pero no el aparato productivo, que es el que genera la divisa. ¿Qué nos genera el sistema financiero del Uruguay? Succión económica, que se va para los bancos centrales de otro mundo. Y entonces el Banco República dejó de ser un banco de fomento y desarrollo para pasar a ser un banco comercial. Bueno, son cosas que el Uruguay ha hecho mal. Las hizo mal otros gobiernos, generando crisis, como fue la crisis del 2002, pues generada por el agro, ¿no? Porque generar una crisis en el 99 del agro, cayó todo el aparato del agro. Cuando el agro se desploma y se detiene, se para el país. Totalmente. Para el país. Porque es la máquina de producción. Es la máquina que genera. Y después pues, genera muchos puestos de trabajo indirectos, ¿no? Claro. Todo el sector agropecuario. Y ese es un sector que cuando se recupera y mete motor, empieza a generar puestos de trabajo, ¿no? Y eso es importante. Y seguro desaparecen productores o se achican las empresas agropecuarias más chicas o se venden y se comen. En realidad hay uruguayos que han emigrado de acá a invertir. Según en Paraguay, dice que sí, que Paraguay, ¿no? hoy se habla de alrededor de 2 millones y pico de hectáreas, hermanos, de uruguayos que han vendido acá y se fueron a trabajar. Y Paraguay crece muchísimo. Sí, crece como China, el 6%. Sí, increíble, ¿no? Tiene una renta, el impuesto a la renta es el 10% sobre las ganancias, acá es el 47%.
Y la gente del campo... El 47 porque si uno dice, no, uno 17, el otro... No. Es más de un 40% porque va sobre el total. O sea, acá no tenemos un impuesto a la renta, tenemos un impuesto directamente al bolsillo. Porque claro, porque la reforma tributaria fue hecha para es más, nosotros los productores agropecuarios reclamábamos el impuesto a la renta agropecuaria, porque uno deduce, pero en definitiva fue aplicado sobre el total, incluso sobre el producto. En otras partes del mundo se aplica esas altas tasas sobre la renta, deduciendo determinados gastos. Acá no existen muchas deducciones. Y Paraguay está con un impuesto por todo concepto del 10% en cada cosa. Entonces es muy fácil invertir, muy fácil trabajar. Sí. Y por eso crece. Y no tiene deuda externa. Nosotros tenemos una deuda externa de 50.000 millones de dólares. Claro, que asusta. Entonces estamos comprometidos a nivel internacional. Entonces si no ajustamos el déficit, no corregimos y no hacemos funcionar el aparato, después las calificadoras de riesgo empiezan a bajarnos la nota, hasta que entramos en una situación de crisis. Exactamente. ¿Vamos a una pausita? Hacemos una pausita y después vamos a hablar de la interna blanca. Vamos a hablar de interna blanca. Invítame a probar.